Buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. A esta hora escuchamos palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Domingo 23 de mayo. Ya son las 5:22. Saludo a toda nuestra patria Venezuela. Hoy es jornada del domingo, jornada dominguera de salud, jornada dominguera de reflexiones. Aquí está la vicepresidenta ejecutiva, compañera Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular para la Salud y la Vida, el doctor Carlos Alvarado, rectorísimo de la Universidad de las Ciencias de la Salud. Está la vicepresidenta de Seguridad y Paz de Venezuela, la almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, la primera combatiente, doña Silita Flores de Maduro, mi saludo. Bueno, estamos aquí domingo, venimos llegando de los actos en honor y despedida del general en jefe, gobernador de La Guaira, García Carneiro. Estuvimos compartiendo con su esposa Mariita, querida Mariita, muy querida por el pueblo de La Guaira. El pueblo de La Guaira, la familia guaireña ama a Mariita, sus 3 hijos, sus 2 hijas, sus respectivos esposos, esposas, toda su familia, grande la familia García Carneiro. Estuvimos en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, compartiendo con los cadetes, con las cadetas. Ahí se hicieron los honores, los últimos honores para despedirlo. Y que vuele alto a territorio de nuestro Señor, a los cielos de los justos. Allá va a estar nuestro general en jefe. Estuvieron todos sus compañeros de la promoción Simón Bolívar II de 1975. Tuvieron también la oficialidad y estuvieron oficiales de los 4 componentes más de la Milicia Nacional Bolivariana. Ahí estuvieron. Un homenaje en perfecta unión cívico-militar. Todos los poderes públicos estuvieron ahí presentes, los respectivos presidentes de los 4 poderes, el poder electoral, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ciudadano, poder moral. Y yo presidí como jefe de Estado estos actos de despedida, de homenaje, de honor a el general en jefe, gobernador de La Guaira, líder revolucionario, compañero García Carneiro. Nos ha tocado despedir gente querida muy querida por nuestro pueblo. Gente muy leal, de los más leales de los leales, a Chávez y a mí, a este joven obrero, Nicolás Maduro Moro. Cuando hacían aquella campaña, ¿se recuerdan? Que Maduro no es Chávez, ¿te acuerdas? Para tratar de buscar la traición de algunos líderes, de alguna gente, al proyecto bolivariano, que Chávez dejó en mis manos. Cuando hacía esa campaña, que Maduro no es Chávez, que Maduro es bruto, etcétera. ¿Se acuerdan, verdad? En ese momento, los leales de los leales estuvieron siempre. José Vicente Rangel, lo recordaba ahorita con su esposa, su compañera de toda la vida, Anita. Entre los primeros. José Vicente Rangel, leal, me dijo, toda mi lealtad para ti, Nicolás, me decía él. Y me llamaba siempre. Un hombre ya de 80 años, llegó a 90 años.
su lealtad. Aristóbulo Isturi, legendario, también. A mí me conmovía mucho ver a quienes fueron nuestros referentes cuando éramos mucho más jóvenes, jurando su lealtad y haciendo práctica diaria su lealtad. Aristóbulo Isturi, símbolos de la revolución, símbolos del chavismo. Mi gran camarada Darío Viva, no se queda atrás. El Chino Camp. Todos los hemos perdido en menos de un año. Y me conmovía mucho cuando el general en jefe, García Carneiro, me decía, mi comandante en jefe. Me conmovía mucho. Porque sé que García Carneiro ocupó un papel preponderante como líder militar en la primera etapa de la revolución, en esos años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, en que la campaña imperialista, la campaña que usa periodistas mercenarios y mercenarias para tratar de horadar la moral y la unión de la Fuerza Armada, en aquel caso alrededor de Chávez, utilizaban las mismas periodistas que utilizan ahora contra mí, las mismas, me sé los nombres de toditas, viven en Colombia, financiados por la oligarquía colombiana y por los gringos ahora. Las mismas periodistas y los mismos periodistas, cuando utilizaban esos periodistas y buscaban la primera plana de un periódico con informaciones contra Chávez para el mundo militar, para debilitar el mundo militar, para fracturarlo, García Carneiro siempre estaba allí, ¡pum!, para dar la respuesta adecuada, contundente, efectiva, de lealtad al comandante Hugo Chávez, de lealtad al proyecto revolucionario, al proyecto constitucional. Gente, bueno, muy valiosa, de verdad. Siempre nos hace recordar eso el poema de Bertolt Brecht. Hay gente que lucha un día y son buenos. Hay gente que lucha una semana y son mejor. Hay gente que lucha algunos años y son extraordinarios. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Estos son los imprescindibles. Y García Carneiro entra en esa legendaria gama de personalidades, de líderes, de los imprescindibles para la patria, para la nación, para la revolución. Tuvimos con su familia, bonita familia de García Carneiro. Siempre andaba con su esposa Marita, para arriba y para abajo. El viernes estuvieron en la costa. Y él se despidió tocando tambor. Estuvo tocando tambor. Y Marita se quedó en la costa como jefa del movimiento Somos Venezuela, haciendo labor social, porque Marita visita casa por casa. Mi hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra es diputado por La Guaira. Todos saben que es diputado por La Guaira. A propuesta de García Carneiro, a propuesta del Partido Socialista Unido de Venezuela de La Guaira, cuando lanzaron a Nico como candidato. Bueno, García Carneiro lo abrazó como un padrino y lo llevó por todos los barrios. No hubo barrio que no recorrieran. Nico me contaba todos los días. Impresionado por el liderazgo de García Carneiro y el amor que mutuamente se proferían. Mi hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra con García Carneiro, la lealtad. Él siempre estaba pendiente. Estuvimos juntos el jueves, y estuvimos hablando, García Carneiro, Nicolás Ernesto y yo, de los proyectos, le entregué nuevos proyectos. Él estaba terminando, García Carneiro, la recuperación de la ciudad vacacional de los trabajadores, Los Caracas, ya casi está lista, va a quedar pepita. Gracias a quién, a García Carneiro. Y estuvimos hablando de eso, Nicolás Ernesto, García Carneiro y yo. Muchos proyectos. Estuvimos hablando de, bueno, algunos eventos deportivos que va a haber en La Guaira el próximo año, en el estadio de béisbol. García Carneiro le dejó a los Tiburones de La Guaira el mejor estadio de béisbol, el más moderno que por hoy hay en Venezuela. García Carneiro.
Estuvimos hablando, fíjense. Él se despidió allá el viernes tocando tambor con la gente. Marita se quedó y él se vino a su casa en La Guaira y allí falleció. Luego Marita tuvo que llegar, allá estuvo la vicepresidenta. Pues nosotros somos una familia, chicos, una familia, nos amamos como una familia. Ahí mismo se fue la vicepresidenta Delcy, se fue la vicepresidenta ministra de Seguridad, almirante en jefa, fueron juntas hasta el hogar, estuvieron juntas allí, a la familia, todavía estaba el cuerpo de García Carneiro ahí en la cama, y compartieron conversaciones con Marita, con todo, oraciones. Somos una familia que nos queremos mucho y nos protegemos mutuamente. Nuestras relaciones están basadas en el amor, en la sinceridad, en la honestidad, en la hermandad verdadera y profunda. Esa es la diferencia entre nosotros con otros, por allá, con otros. Y debe ser, y debe ser. Así que estuvimos compartiendo con la tranquilidad espiritual de la misión cumplida. Cuando uno cumple su misión en esta vida y en esta tierra, y las obras de uno son obras basadas en el bien común, en el interés colectivo, en el buen obrar, tengan la seguridad que cuando toca la partida queda la paz en el alma, la paz espiritual. Y estoy seguro que así partió García Carneiro, en paz espiritual, en paz su alma. Estoy seguro, porque cumplió su misión aquí, ampliamente. Yo decía que el mejor gobernador que ha habido en Venezuela. Lo creo de verdad, creo que el pueblo también así lo bautizó. El pueblo lo bautizó, el mejor gobernador de Venezuela en toda su historia. Reconstruyó, él recibió La Guaira, bueno, todavía en ruinas. Ahí estamos viendo las imágenes. Eso fue el viernes. Eso fue el viernes, horas antes de su fallecimiento. Con el pueblo siempre, mira, el método Carneiro lo pudiéramos patentar, almirante en jefa. Usted que es muy buena gobernante también. Y usted también es muy buena gobernante, vicepresidenta. Patentar el método de poner el pie sobre la tierra, sobre el terreno, de cantar, bailar y escuchar al pueblo, cantar con el pueblo, bailar con el pueblo, escuchar a la gente, de tener la capacidad de buscar soluciones para las cosas de interés para la gente, de tener la capacidad para grandes proyectos también y saber gerenciarlos, construirlos y empezarlos y terminarlos, porque a veces empiezan unos proyectos y se dejan por la mitad o no se terminan. El método Carneiro, el método Carneiro, es un método que de verdad demostró ser efectivo, sin lugar a dudas, muy efectivo, muy efectivo. Yo quiero regalarles a ustedes un video para que quede en el corazón de todos los que nos ven aquí en Venezuela y más allá de Venezuela, para que quede en el corazón de la gente buena, que quede en el corazón su pureza, su sonrisa, su nobleza, su lealtad absoluta, leal entre los leales. A los leales todos los recuerdan con amor, los leales trascienden con su nombre y son recordados, los traidores caen en el basural del olvido de la historia y en el repudio y la repugnancia y el asco. Los traidores terminan aplastados por su propia culpa, viviendo como zombies y olvidados. Los leales son amados, son bendecidos y son recordados por el pueblo. Tenemos un video que yo saqué en mis redes sociales hoy. García Carneiro. Como García Carneiro, multipliquemos líderes, lideresas de la juventud para gobernar esta patria con eficiencia y con amor de aquí al resto de este siglo XXI. Vamos a ver, García Carneiro, adelante, video. Solo
la conciencia revolucionaria de un pueblo será el material que lleva la ausencia de los grandes. Hay momentos en la historia en los que se decide la ruta de un siglo. Es allí cuando se hace evidente el axioma de que es el hombre quien escribe su propia historia. Es necesario tener sentido del momento, saber que estamos frente a una amenaza a la patria. Vacilar es perdernos. Aquí no se rinde nadie. Jorge Luis García Carneiro, soldado, compañero y mi amigo de muchos años, y quien ha mostrado, y estoy seguro seguirá demostrando, su lealtad a este pueblo, a este proyecto. Hay que poner el corazón, dice García Carneiro. Sigue por esa misma línea y serás bendecido para siempre por este Dios colectivo que se llama el pueblo de Venezuela. ¡Preparado para la batalla! Compatriota, gobernador general en jefe, columna vertebral de la resurrección de abril, general en jefe de una generación de militares patriotas, líderes de verdad, que salieron de las academias militares y le dieron su vida y le han dado su vida a lo más grande que tiene, un militar patriota, al pueblo venezolano, a su felicidad. Gobernador, querido hermano, nos llena de fortaleza y compromiso para hacer cumplir tu palabra. Honor y gloria a nuestro querido general en jefe, García Carneiro, el mejor gobernador que jamás ha existido en Venezuela, sin lugar a dudas. El método Carneiro, hay que sistematizarlo, vicepresidente, vamos a hacerlo. Yo voy a proponer, bueno, que creemos la Escuela Superior de Gobierno y Eficiencia y le pongamos el nombre de Jorge Luis García Carneiro a esta escuela superior del más alto nivel para la formación en el gobierno, en la eficiencia, en la buena gobernanza, en el gobierno revolucionario de democracia directa. Vamos a establecerlo, ¿ves? Pronto. Tiene mucho que ver con la preparación en la metodología de buen gobierno, de buena gobernanza, de gobierno revolucionario, de gobierno socialista, de gobierno eficiente, de gobierno de las soluciones. Sobre esto, bueno, ha habido diversas ideas, creo que ha llegado el momento, lo estábamos hablando en estos días, en la reunión del alto mando político, y hablábamos de varios líderes y lideresas que tenemos, y el primero de ellos, García Carneiro. Descubrir, decíamos, hay que descubrir con García Carneiro qué es lo que hace, cómo lo hace. Descubrirlo para aprender, humildemente aprender. El que tiene la humildad para aprender del otro, luego tiene la humildad para enseñar también sus virtudes. Es así. Así que bueno, estos golpes que la vida nos da, bueno, los soportamos porque se ha cumplido la misión. García Carneiro. Y además porque tenemos que continuar. Yo le dije a Marita ahorita, cuando me despedí de ella, le agarré las manos y con sus hijos le dije, Marita, la batalla continúa. Cuento contigo, Marita, para las batallas que vienen. Cuento contigo, Marita. Me dijo, claro que sí, cuente conmigo. Y con ustedes, muchachos, los hijos, las hijas de García Carneiro, en unión cívico-militar. Allá tenemos otro gran líder, Alejandro Terán, un joven que se unió, se abrazó y se unió a García Carneiro. Estaba hablando con Alejandro Terán, alcalde del municipio Vargas de La Guaira. Qué admiración por García Carneiro. Entonces me contó que cuando terminamos el acto del jueves,
él le dijo a Terán, Terán, vente conmigo, que el presidente me entregó nuevas tareas. Y se fueron a pasar revista a las nuevas tareas. Se fueron a pasar revista a las nuevas tareas juntos, así. Perfecta unión. Gobernador, alcalde, diputados en perfecta, amorosa y cristiana unión. Porque somos el pueblo de Cristo, somos la revolución de Cristo, somos los líderes de Cristo aquí en esta tierra. Estamos con Cristo, nuestro Señor, el Redentor. Estén pendientes, fíjense, de la calidad de la imagen. Ahí veo un poco como fuera de foco, borroso. Dicen que es la transmisión del VHS al Betamax, del Betamax al no sé qué cosa. Estén pendientes ahí, estén pendientes. Digo porque vi ahí una pantalla que tenemos y vi todo fuera de foco. Déjame la imagen que sale en BTV. No me metas trampas. Eso es, esa está fuera de foco. La otra no. Esta la veo un poquito fuera de foco. Bueno, cosas mías, o será que me está fallando la vista. Bueno, continuemos. Bueno, venimos de esa situación y la batalla continúa. El labrar continúa. Y el pueblo de La Guaira debe tener la seguridad que no lo vamos a dejar solo, ni huérfano, ni abandonado. Ahí vamos a estar, mira, vigilando y cuidando a La Guaira, vigilando y cuidando la obra y el legado de García Carnero, vigilando, fortaleciendo y profundizando la unión cívico-militar perfecta, la unión popular, y que su obra continúe, sin lugar a dudas, del mejor gobernador que jamás ha existido en Venezuela, el paradigma sobre donde debemos ir. Así es, bueno, hoy es domingo, ¿verdad? Hoy domingo estamos también, hoy está cumpliendo, me dicen, 22 años la creación de Aló Presidente. Es increíble, ¿verdad, Cilia? 1992. Era el mes de mayo. 1999, perdón. Era el mes de mayo. Y en el mes de abril, el 25 de abril de 1999, el pueblo había ido a votar en el referéndum que el comandante Chávez convocó para preguntarle al pueblo si íbamos al proceso popular constituyente, sí o no. Fue el pueblo el que decidió. Y el pueblo votó más del 75% diciendo sí a la constituyente. Primer referéndum en la historia de Venezuela. Deben saber todos ustedes, jóvenes, niños, niñas, el primer referéndum consultivo en la historia de 200 años de Venezuela lo convocó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Más nadie. Ellos pudieron haberlo convocado. Gobernaron 40 años, esa derecha gobernó 40 años. ¿Por qué no convocó nunca al pueblo a referéndum? ¿Por qué no consultaba ni escuchaba jamás al pueblo? ¿Por qué? Pregunto. Digo esto porque yo recuerdo las reuniones de aquella época. Las recuerdo. Y el comandante Chávez estaba pendiente. La guerra mediática era brutal contra él, contra el gobierno bolivariano, contra la constituyente. Una guerra brutal, comunicacional, de todos los días. Bueno, todavía hoy es así. Brutal. Y el comandante Chávez dijo, ¿cómo hacemos para mantener al pueblo bien informado, motivado, para salirle al paso a cuántas campañas sucias? ¿Cómo hacemos para educar al pueblo, crear cada vez más conciencia, mantener unido la fuerza? Viene la batalla. Ahora ya se había fijado para el 25 de julio la elección de los constituyentes, con el voto popular de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya se vislumbraba que el segundo semestre del año 99, el primer año de la revolución, se iba a escribir la Constitución y después iba a venir el referéndum para aprobar la Constitución por primera vez en la historia de Venezuela, una Constitución consultada, debatida con el pueblo y después aprobada por el voto del pueblo o negada, cosa que no ocurrió. Entonces en esa reflexión el comandante Chávez dijo, bueno,
vamos a hacer un programa de radio. Él tenía mucha fe en la radio, mucha fe en la radio. Y dijo, vamos a hacer un programa de radio que se llame Aló Presidente, para empezar nosotros a motivar al pueblo, hasta mantenerlo bien informado, a crear conciencia, a crear valores, a mantener al pueblo despierto, unificado, y así, hace 22 años, como el canto de ese pájaro, nació Aló Presidente. Vamos a ver este video. Adelante, Aló Presidente. RNB, La Voz de Venezuela, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente. Buenos días a todos ustedes, hombres, mujeres y niños de la patria de Bolívar, esta patria que renace, esta patria que se encuentra en pleno proceso de resurrección. El presidente de Venezuela, como uno más de los ciudadanos de Venezuela, esté en contacto con la mayor parte de los venezolanos. Y así, el 23 de mayo de 1999 arranca el Aló Presidente, programa que no solo revolucionó a Venezuela, sino también al mundo, porque logró conectarse con el corazón del pueblo. Porque ustedes han demostrado en estos últimos años que vale la pena amar al pueblo de Venezuela y dar la vida entera por ustedes, porque ustedes son parte o son el pueblo más glorioso de América. Este importante espacio fue adaptado para ser transmitido por televisión y su primera edición es el 27 de agosto del año 2000, contando con la participación del pueblo venezolano y grandes personalidades. En Aló Presidente hemos reído. Perdóname que te interrumpa, es que tengo problemas con el micrófono, le acabó la batería, no a mí, al micrófono. Hemos cantado. ¡Qué más que amor, frenesí! ¡Eso! ¡Ah, bravo! Hemos hecho programas en todos los estados de la República y hemos hecho programas fuera del país, que es un programa mundial. No hay programa más visto en Venezuela, no hay programa más oído en Venezuela, no hay programa más largo. Muchachas, un beso, muchachos, un abrazo. Muchas gracias. Aló Presidente, pues, paradigma de la comunicación revolucionaria para los revolucionarios y revolucionarias del mundo entero. Como Aló Presidente no hay, no ha habido, quizás habrá, pero dentro de 100 años. Aló Presidente, verdaderamente. Bueno, un artista, Chávez, un artista de la comunicación, de la verdad. Bueno, Aló Presidente nosotros todos los vivíamos domingo a domingo. Y bueno, allí uno no se lo pelaba, pues el domingo entero le dedicaba uno al Aló Presidente, a la reflexión, al recuerdo. Ahí estaba Freddy Balsán, que paz descanse, gran revolucionario, Freddy Balsán, gran compañero, Freddy Balsán. Yo lo conocí cuando los comités de solidaridad con la Nicaragua sandinista en 1978. Él era el presidente del comité de solidaridad con la Nicaragua sandinista, cuando la revolución sandinista del año 78-79. Luego vivió en Nicaragua muchos años y fue director, no estoy muy seguro en este momento, si Freddy Bernal ya era ministro de comunicación, creo que no existía ese ministerio, era la dirección, la OSI, la Oficina de Comunicación e Información de la Presidencia de la República. Freddy Bernal, un hombre muy inteligente, Freddy Balsam. Freddy Bernal también es muy inteligente, pero estoy hablando de Freddy Balsam. Y Teresita Maniglia, una leyenda de la comunicación popular venezolana, Teresita, periodista de radio legendaria. Y bueno, después estuvo al lado de nuestro comandante Chávez durante tantos años. Teresita, bueno, Teresita es Teresita, ahí aparecía, dinámica, bueno, dirigiendo, moviéndose, quitando, poniendo. Teresita Maniglia, mi saludo, Teresita. Siempre, siempre te sigo en el Twitter. Siempre está en el Twitter activa, mandando por aquí, mandando por allá. Aló, presidente. Bueno, la comunicación es tan importante. Es tan importante, ¿verdad? Para contrarrestar cuántas mentiras, cuántas campañas sucias, ¿verdad?
campaña sucia que hubo contra el comandante Chávez y que yo heredé y amplié. Las campañas que lo llamaban dictador, violador de los derechos humanos, etcétera. Y bueno, todas esas campañas después las recontraposicionaron y me las lanzaron encima. Y las retoman cada cierto tiempo. Que en Venezuela hay una dictadura, que yo soy un dictador. Y tratan de achacarme las heridas de las sanciones criminales y del bloqueo económico a mí como persona, para destruirme, para desmoralizar al pueblo, para dividirnos. Algunos se ponen sotana y utilizan sus cargos en los palacios por allá, en la Europa, para escribir libros y atacarme y tratar de destruir a este joven, a un joven como yo, revolucionario, humilde, obrero, acusándonos. Y cuando me acusan, no me acusan es a mí, acusan al pueblo de Venezuela. Cuando dicen que en Venezuela hay una dictadura, están subestimando a ti, compatriota, que me ves, que me escucha. Cuando dicen que en Venezuela hay una dictadura y un modelo que ha destruido el país, te están acusando a ti que resistes dignamente porque sabes que somos víctimas de un ataque brutal, como nunca antes en la historia se ha hecho. Los que nos acusan son cómplices por acción u omisión. Son cómplices por acción directa u omisión del más grande crimen que se ha hecho contra Venezuela, con las sanciones criminales, la persecución petrolera, financiera, comercial. Y qué felicidad le brilla en los ojos al pueblo cuando resistimos y cuando podemos decir, ellos han hecho y deshecho, y no han podido ni podrán jamás con este pueblo. Así que no es Maduro. Es un pueblo y una constitución, Calona. Es un pueblo y un sistema político, social, económico. Es esto que está aquí, que las élites del mundo, las élites que se ponen sotana, no pueden soportar esto que está aquí, no lo pueden soportar. Que un pueblo se haya dado su propio camino y que un pueblo, 22 años después del aló presidente, 22 años después de haber escrito y aprobado esta Constitución, ese pueblo esté victorioso, esté en el poder político. No pueden soportar que nosotros, los humildes, estemos en el poder político, no lo pueden soportar porque ellos tienen apellido. Algunos de estos, algunos, ustedes van a saber a quién me refiero en los próximos días, porque voy a sacar una carta muy contundente, respondiendo los ataques sucios, demoníacos de alguna gente, demoníacos, son unos demonios con sotana, demonios con sotana, que hacen ataques demoníacos contra nosotros los humildes, contra nosotros los de a pie, contra nosotros los obreros de este país, contra nosotros los revolucionarios de América Latina, los bolivarianos. Hacen sus ataques demoníacos. Por eso tenía razón el comandante Chávez, Carmen Teresa, Silita Flores, Delcy Rodríguez, 3 mujeres de primer nivel, de la primera línea de ataque, de batalla de nuestra revolución, en el aló presidente. Y nosotros somos como ustedes nos ven. Nosotros somos así. Los hijos de Chávez somos así. Los soldados del ejército de Bolívar somos así, de carne y hueso, sensibles. Y toda nuestra acción se basa en el amor, en el amor, en el amor. Hoy también se están conmemorando 208 años, ¿verdad? 208 años de la llegada de Bolívar a Mérida, a tu tierra.
la llegada de Bolívar a Mérida. Hace 200 años iba cabalgando Bolívar, 208 años, y cuando llegó a Mérida, los merideños y las merideñas salieron a gritar ¡Bolívar, Bolívar! Y fue por primera vez que se escuchó de la voz de una mujer merideña, Bolívar libertador, 208 años que el pueblo de Mérida, las mujeres merideñas, declararon a Simón Bolívar libertador de Venezuela, libertador de América. A partir de ahí comenzaron los pueblos a llamarlo libertador. Bueno, eso es impresionante. Este año estamos, ustedes saben, conmemorando, señora vicepresidenta, usted es la presidenta de la comisión, estamos conmemorando los 200 años de la batalla de Carabobo. Y comienza esta etapa, bueno, comenzó en Boyacá, el año 19, la etapa de las batallas fundamentales que explican la derrota del Imperio Español, de los ejércitos del Imperio Español en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, la liberación definitiva de Sudamérica. Señora vicepresidenta, quisiera que me diera algunos comentarios. ¿Cómo marchan las obras, los preparativos? ¿Qué podemos esperar en Venezuela, en Caracas? ¿Qué podemos esperar de este plan Venezuela patriota, bella y segura? Por favor. Gracias, presidente. Bueno, como usted mencionó, todo el plan ha venido cumpliéndose a tiempo, las obras, Campo Carabobo va a quedar realmente hermoso. Cuando hemos visitado para ver el avance de las obras, sentimos el espíritu invicto, invencible de las batallas sucesivas que le tocó al pueblo de Venezuela, heredero de Simón Bolívar. Pero lo más importante, presidente, es que todo el pueblo venezolano está, bueno, motivado, movilizado en torno a la victoria de Carabobo. La antorcha de la libertad anda por Carabobo, que salió de Caracas el 19 de abril, justamente en una fecha conmemorativa. Está rodando por toda Venezuela, está visitando todos los rincones del país, actividades culturales. Bueno, estamos haciendo una miniserie, hemos hecho libros con las fotografías, compilatorias de la fotografía, y eso refleja, presidente, el espíritu de las batallas que tocan por ganar y por vencer. Explica Carabobo también porque este pueblo ha resistido uno de los bloqueos más feroces, bárbaros y salvajes que ha conocido nuestra república. En todos estos años de resistencia al bloqueo está la victoria de Carabobo. Así que nosotros decimos, invictos en Carabobo, invencibles hoy y por siempre. Invictos en Carabobo, invencibles hoy. Bueno, de todos estos planes nació un plan bonito, porque fíjate, están las conmemoraciones de Carabobo, que lo vamos a hacer en todos los estados, municipios, consejos municipales, consejos comunales. Va a ser, bueno, todo el mes de junio y el año de los 200 años, hasta el 2022. Vamos conmemorando, celebrando, enseñando, porque de la conmemoración se generan valores. Fíjate en los niños y en las niñas. En estos días, una nieta mía, bueno, le estaba preguntando a su tía, a mi hermana, impactada, bueno, por las cuñas que hay, la jornada que hay, le estaba preguntando por Bolívar. Ella tiene 5 años, y le estaba preguntando por Bolívar, y por aquí, y por allá. Me llamó mucho la atención que a los niños más pequeños, a las niñas, le está llegando los valores de la patria, le van llegando los símbolos de la patria, le va llegando el nombre de Bolívar. Qué bonito, ¿verdad, Alfred Nazaret? Poder contar la historia de Bolívar. Hay una escritora boliviana en Venezuela que ha publicado unas obras sobre Bolívar para niños. Yo quiero esta semana verla. Coordina con Jesucristo. ¿Él no te llamó? Jesucristo, dile, Jesucristo, ¿cómo se llama la escritora? Ella es de Bolivia, pero vive en Venezuela. Y debemos dedicarle a Alfred Nazaret, señora vicepresidenta, a pesar de que no estamos en clases presenciales, hubiera sido bellísimo clases presenciales.
todos los niños y niñas vestidas de gala, haciendo su teatro bolivariano, mostrando la batalla en cada escuela, en cada liceo. Hubiera sido hermosísimo, de verdad. Pero así todo, yo creo que con videitos en TikTok, Instagram, podemos nosotros hacerlo. Con este libro reproducido y llevado a todos los niveles, nosotros podemos llevarle a los niños y a las niñas. Me llamó la atención esto. Me pareció tan bello que nosotros podamos motivar a los niños y niñas y a la juventud de Venezuela su admiración y su amor a Simón Bolívar, a Antonio José de Sucre, a Rafael Urdaneta, al Negro Primero, a Josefa Camejo, a Luisa Cáceres de Arizmendi, a Juana la Avanzadora, a Manuela Sáenz, a Francisco de Miranda. Su admiración y su conocimiento. Mientras más conocimiento tengan los niños, niñas y jóvenes de Venezuela y todo el pueblo, del pensamiento, de la personalidad, de la obra de Bolívar, miren, más se aprenden los valores y más patriota se hace el pueblo. ¿Y qué es ser patriota? Es amar a Venezuela. Es amar nuestra Suramérica, es considerar nuestra América Latina caribeña, nuestra gran patria. Como dijera Bolívar, para nosotros la patria es América. Y cuando decía para nosotros la patria es América, para nosotros la patria es nuestra América latinoamericana y caribeña. Cultivar los grandes valores del latinoamericanismo, del bolivarianismo. Entonces estaba mi nieta, ¿verdad? Entonces inclusive le preguntó, en su inocencia, bella inocencia de los niños y niñas, le dijo, tía, ¿y mi abuelo Lucho? Mi abuelo Lucho. Sí, mi abuelo Lucho. ¿Qué es mi abuelo Lucho? Tía, tú no tienes ningún abuelo Lucho, tu abuelo se llama Nicolás. Ay, no, tía, mi abuelo Lucho, que mi abuelo Lucho, que si mi abuelo luchó con Bolívar, le dijo. ¡Ah! Le dijo, sí, claro que luchó con Bolívar ahorita, lucha por Bolívar ahora, en esta época, y le explicó. El abuelo Lucho. Aquí está el abuelo Lucho, ¿ves? Nico Lucho. ¿Ah? Cosas bonitas, ¿ves? Yo quisiera que la almirante en jefa también... Estuvimos reunidos anoche fue que hablamos. Yo me fui con Cilia en la noche a caminar por el Paseo Los Próceres, a pasar revista. Caminamos, le dimos 4 vueltas, 4 kilómetros caminamos. Siempre estamos caminando, haciendo ejercicio. Recomiendo hacer ejercicio a todos los venezolanos y venezolanas. Y fuimos a caminar a las 8:30, 9 de la noche, ¿verdad? Estuvimos como hasta las 11. Y invité a caminar conmigo a Tarek, que me traía noticias de los planes petroleros, etcétera. Y invité a caminar conmigo a la jefa del plan Caracas Patriota, Bella y Segura. Y me estuvo compartiendo tareas bien bonitas, proyectos nuevos. Yo quisiera que actualizáramos a la Gran Caracas, a todo nuestro pueblo, cómo va el plan Caracas Patriota, Bella y Segura, para recibir a Bolívar el 29 de junio, que regresa a Caracas victorioso de Carabobo. Por favor. Gracias, mi comandante en jefe. Así estamos, todos trabajando en un equipo, todos los gentes, el pueblo caraqueño, en sus 22 parroquias, emocionados, trabajando en cada una de las parroquias. Y estamos trabajando juntos, tanto la alcaldía como el jefe de gobierno, Venezuela Bella, las instituciones, para nosotros celebrar junto al pueblo esa entrada triunfal de nuestro libertador Simón Bolívar a Caracas. Nos estamos preparando con mucha alegría, con mucha energía, con ese calor de pueblo. El pueblo está como dormido y se ha despertado en sus comunidades
recuperando canchas deportivas, recuperando espacios, plazas, avenidas, calles. Ya Caracas se ve alumbradita por todos lados. Ya se ve bonita, mi comandante, se ve bonita y eso el pueblo lo dice. Colorida, mira. Colorida. Han empezado a pintar las paredes, murales, bueno, en toda Venezuela. Quiero felicitar a Tania Díaz, compañera Tania Díaz, junto a Carlos Sierra, junto a los muralistas y artistas del país, Omar Cruz, etcétera, etcétera, porque han agarrado un proyecto nacional y una jornada de muralismo bolivariano, de muralismo. Esa es una motivación tremenda. La motivación Carabobo, la motivación La Patria, motivación Bolívar Negro primero, es la motivación, el colorido y el brillo de Venezuela, la motivación que nuestro ejército fue el ejército que liberó toda la América del Sur, que derrotó el colonialismo español. Esa es la motivación, eso lo llevamos aquí en la sangre, en los genes. Me parece bello esta motivación, almirante en jefa, del plan Caracas. Caracas, patriota, bella y seguro. Hay un proyecto especial que se ha venido trabajando en secreto, no digamos en secreto, no es en secreto, no es la palabra, la retiro. Se ha venido trabajando en su planificación previa, digamos de manera prudente, y ya hoy podemos decirlo. Hay un plan y pido la colaboración de toda la comunidad de la parroquia Santa Rosalía, particularmente del cementerio y de los barrios adyacentes al Cementerio General del Sur. El Cementerio General del Sur es un patrimonio arquitectónico, es un patrimonio cultural y además un patrimonio espiritual, no solo de Caracas, por casi 150 años o más, sino de toda Venezuela. Ahí vamos ya a iniciar esta misma semana con un proyecto, con un plan de grandes quilates, la recuperación completa, total e integral y definitiva del Cementerio General del Sur. ¿Cómo marcha esa? ¿Qué podemos decir, almiranta? Sí, mi comandante, ya tuvimos una primera reunión con las comunas de allí que hacen vida dentro del Cementerio General del Sur, con el encargado del cementerio, con el gerente, el encargado político también. Vimos el proyecto con la magnitud que tiene de hacer un muro perimetral, hacerle una calle principal de acceso a las comunidades que están allí detrás del cementerio, y vamos trabajando en 5 frentes que vamos a comenzar para ir a esa recuperación progresiva del Cementerio General del Sur. Allí hay muchas familias que quieren visitar a sus familiares dentro del cementerio y ponerle todas las comodidades de que lo puedan visitar y que puedan respirar ese aire espiritual de esa visita a un familiar que tienen allí fallecido para continuar. Vamos a recuperar las capillas para el uso del personal. Ya pusimos un crematorio nuevo también, que le pasamos revista, y también recuperar todos los espacios que hacen la administración del cementerio. Así que le pedimos, como usted dijo, a toda la parroquia Santa Rosalía, a todos los que hacen vida alrededor del Cementerio General del Sur, que vamos a comenzar los trabajos y que vamos a poner el cementerio a recuperarlo, y que pronto, no vamos a poner fecha, mi comandante, porque después le van a contar uno los días, pero más temprano que tarde, nosotros, junto al pueblo, recuperaremos el Cementerio General del Sur, y así otras obras, mi comandante. Aquí hay obras que se están recuperando: la Plaza Caracas, la Plaza Oliari, la Plaza Diego Ibarra. El túnel, los vi en el túnel de las Torres del Silencio, los vi en estos días a ustedes todas juntas. El mercado, allí en Río Tuy, también, en ese túnel y hacia el mercado. Bueno, todo el mundo está emocionado, y yo aprovecho la oportunidad para agradecerle a todos
los que están al frente de cada responsabilidad, para supervisar, para dirigir, para que se cumpla con esta tarea que nos ha dado mi comandante y que podamos nosotros decir el 29 de junio, aquí está la Caracas Bella. Bienvenido, Patriota, Bolívar. Bella, segura, porque los cuadrantes de paz lo estamos fortaleciendo en Caracas, estamos aumentando los cuadrantes de paz, vamos a fortalecer los cuadrantes turísticos, porque vamos a recuperar estas obras que cuando termine la pandemia el turismo pues tenga vida, aquí esté fortalecido el turismo en Caracas, el turismo religioso. También estamos recuperando iglesias a través de Venezuela Bella y también con el doctor José Gregorio Hernández, con la Casa Museo, y vamos a hacer un parque del doctor José Gregorio. Bueno, todo el mundo, mi comandante, en cada parroquia está motivado y esa motivación pues aumenta el trabajo, aumenta la belleza y cada responsable pues pone toda la energía y hay una competencia sana, mi comandante, porque hacen competencia. Yo voy a terminar primero la avenida, el otro va a terminar primero la plaza y es bonito, mi comandante, de que todo el mundo esté emocionado y motivado. Correcto. Y a través de la misión Venezuela Bella, llevar todo este espíritu. Señora vicepresidenta, compañera Jacqueline Farías, ahorita la saludé en los sepelios de García Carneiro. Bueno, Jacqueline, Venezuela patriota, bella y segura, a través de la misión Venezuela Bella. Carabobo es para motivación. Hay que verle la cara a que se cumplan 200 años de la victoria anticolonialista, antiimperialista de Bolívar en el campo de Carabobo. Y todas las maniobras que hizo Bolívar, desde la liberación de Maracaibo, la liberación de Coro, y todo el movimiento que hizo con las tropas de Bermúdez hacia el Rodeo, hacia el Oriente, para distraer las fuerzas principales, debilitar las fuerzas principales del ejército español, del ejército colonialista. Y luego, bueno, la organización perfecta de las filas del ejército de Bolívar para ir a batallar, a morir, a vivir y a vencer. Porque la sangre que se derramó en Carabobo fue para abonar la tierra futura de la patria. Para eso se derramó sangre de patriota. Y el primero de todos, el negro primero. El negro primero, que le metieron un lanzazo en todo el corazón. Y cuenta la leyenda que se fue hasta su taita, Taita Páez. Y cuando el Taita Páez lo vio y le dijo, ¿qué haces aquí, negro? ¿Qué pasó? ¿Te acobardaste? ¿No vas a batallar? Y el negro le dijo, no, mi general, vengo a decirle que estoy muerto. Y cayó del caballo. El negro primero, era primero, la lanza primera. Salía con un flechazo de primero. Lo veían con su turbante rojo que le corría por el cuerpo. Una lanza larguísima, iba negro primero de primerito. Y le tocó recibir la primera carga de caballería del ejército español. Le atravesaron completo el costado y el corazón y todavía le quedó fuerza para cabalgar, ir hasta su general Páez a decirle, vengo a decirle que estoy muerto. Había batallado el negro de Payara, había batallado durante años. Dicen que todos esos negros, nuestros abuelos, habían estado, muchos de ellos, en el ejército de Boves. Porque Boves, en su campaña, pues, logró reunir a los negros esclavos, a los mestizos, a los indios, para ir a batallar contra los señoritos de Caracas, los blancos, los blanquitos de Caracas. Y luego comprendió, hizo balance de la pérdida de la Primera y Segunda República, y luego en la contraofensiva, que viene desde Haití, desde la liberación de Margarita, de la liberación del Oriente, desde la liberación de Guayana,
Bolívar llevó a la práctica su discurso, su planteamiento de la igualdad social y de la unión de todos los venezolanos en una sola bandera, amarillo, azul y rojo. Y allí se incorporaron los que antes lucharon en el ejército de Boves, se vinieron para acá al ejército de Bolívar. Pudiéramos decir, en términos actuales, alguna gente de la que antes creyó en la oposición, tranquilamente al descubrir la verdad, véngase para acá, al movimiento bolivariano, chavista, cristiano y revolucionario de Venezuela. Nosotros los recibimos con los brazos abiertos. A todo aquel venezolano, venezolana, honesto, que crea en Venezuela, que crea en el futuro, que crea en Carabobo, en Bolívar, que crea en las raíces de la patria, bienvenido, siempre bienvenido, bienvenida. Para que unamos esfuerzos, trabajo, unamos fuerzas. Bueno, Carabobo, 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 avanzar, avanzar, avanzar y vencer. Bueno, aquí tenemos el balance del COVID-19. Acabamos de terminar hoy domingo la semana 7 días de cuarentena radical. El método 7+7. Recuerdan ustedes que en el mes de marzo comenzó una segunda ola, porque llegaron las 2 variantes brasileras. Ahora estamos cuidando, y quiero alertar al pueblo del Táchira, del Zulia, de Apure, sobre todo al pueblo del Táchira. Atención, Freddy Bernal, compañeros, compañeras, le he ordenado a la vicepresidenta ejecutiva revisar bien un plan, porque tenemos información que la variante de la India, la variante de Sudáfrica y la variante de California están corriendo durísimo en Colombia. Y ya en el norte de Santander, en Cúcuta, se ha divisado, se ha encontrado estas variantes peligrosísimas, peligrosísimas. Nosotros estamos controlando ahorita, y puedo decir, tenemos bajo control la segunda ola. La tenemos bajo control. Tenemos una meseta. Ya voy a leer el informe. Me gusta que estén bien informados. Pero tenemos ahora la amenaza de la variante india, sudafricana y californiana que está en Cúcuta. Están hablando de abrir la frontera de manera unilateral desde Colombia. Yo les digo, nada unilateral va a funcionar. Si el gobierno tosudo, reaccionario de Colombia no coordina con el gobierno bolivariano y legítimo de Venezuela, nada en la frontera va a funcionar. Solo quieren utilizar la apertura de la frontera para perturbar la frontera y para mandarnos esas variantes más peligrosas que la brasilera, mandarlas a Venezuela para contaminar el Táchira y contaminar el resto de Venezuela. Así lo denuncio. Así que le he dicho a la vicepresidenta y el encargado y a la ministra del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, ustedes me hacen un plan para proteger la frontera de Venezuela, sobre todo la del Táchira, de los planes del gobierno colombiano para enviarnos las variantes más peligrosas del coronavirus a Venezuela. Así lo anuncio. Ellos quieren utilizar ahí, perturbar la frontera para tratar de desviar. Han hecho un esfuerzo durante 2 semanas para tratar de crear temas sobre Venezuela. La frontera, Venezuela, la frontera, Venezuela, 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 la frontera. Desde Bogotá, desde los medios de comunicación fascistas de Bogotá. Han tratado de crear, para desviar la atención nacional e internacional de la enorme y trágica crisis que vive Colombia. Enorme y trágica crisis que vive Colombia. Más de 50 asesinados. Impresionante. Más de 1.500 heridos. Dicen las organizaciones de derechos humanos de Colombia, más de 500 desaparecidos. Y pasan las semanas
y no se sabe qué pasó con los desaparecidos. Habría que cantar con Rubén Blades en su canción de los años 90, ¿a dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van los desaparecidos de Colombia? Quieren desviar, quieren crear un foco de perturbación en la frontera. Y además el gobierno de Colombia quiere crear un show en la frontera con el tema de los migrantes venezolanos, buscando plata, buscando incautos en el mundo para quitarle cientos de dólares. ¿Tú sabes por qué, vicepresidenta? Tú lo sabes. Porque se le cayó la reforma tributaria neoliberal. El pueblo derrotó la reforma tributaria neoliberal en Colombia. Y él pensaba recaudar, quitarle del bolsillo de los humildes de Colombia más de 6.000 millones de dólares. Y ahora quiere entonces engatusar al mundo, engañar al mundo con el tema de los migrantes y refugiados venezolanos para salir al mundo a pedir 1.000, 2.000 millones de dólares y desviar la atención de la tragedia que vive Colombia. Es una tragedia que vive nuestra hermana Colombia, hija de Bolívar. Colombia, hija de Bolívar. Nos duele Colombia, nos duele Colombia. Tenemos un sentimiento gran colombiano, bolivariano, profundo. Amamos al pueblo de Colombia. Es admirable esa juventud. De verdad, yo lo explicaba hoy, la generación Z llaman, no es la generación Millennium ya. ¿Ya investigaste el tema, Delcy? Hazte especialista en el tema. Delcy es muy estudiosa. Delcy es un cerebrito, ¿verdad, Silvia? Delcy es un cerebrito de que estaba en la escuela, primera en la lista, en el liceo, después en la universidad. Cuando llegaba la maestra a preguntar algo, la primera que levantaba la mano, Delcy. Un cerebrito, así dice Jorge, no sé. Jorge Rodríguez, el que me ha contado, el cerebrito Delcy la llamo yo. El cerebrito de la revolución, Delcy Rodríguez. Ponte a estudiar este tema de las características de la generación Z. La generación Z es la que está haciendo la revolución en el mundo. Y es la generación Z la que salió a las calles en Chile y cambió Chile. Salió a las calles en Brasil, en Paraguay. Salió a las calles en Palestina. Salió en las calles en Europa contra el neoliberalismo y la guerra. Salió en las calles luego de la muerte, el asesinato de George Floyd hace un año. Fue la generación Z de Estados Unidos que tomó las calles y está empujando a Estados Unidos hacia un cambio profundo que llegará, más temprano que tarde llegará. Y es la generación Z la que está empujando los cambios históricos y estructurales de Colombia. Colombia, la hija de Bolívar. Ponte a estudiar esos temas. Pongámonos a estudiar. Y hablemos claro y preparemos todo. Por las buenas, se puede, con controles, abrir la frontera. Por las buenas. Por las malas, nada. Con nosotros por las malas, nada. Si es concertado, consensuado, y es favorable para el pueblo de la frontera, abrir la frontera, hagámoslos consensuados. Los gobiernos nacionales y los gobiernos estadales, consensuado, por las buenas, con medidas de bioseguridad. Por las buenas, todo es posible. Por las malas, y con un show para buscar billetes, nanay, nanay. Te vas lejos, Duque, te vas bien lejos al carrizo, para no decir lo demás. Bueno, la salud, ministro Carlos Alvarado, una batalla tremenda que damos. Fíjense ustedes, informe, vamos a dar el informe. El informe del COVID-19. Voy a leerlo, me gusta leerlo porque es conceptualmente muy claro y muy directo. Situación de la COVID-19 en Venezuela, al 23 de mayo del 2021. Ministerio del Poder Popular para la Salud. Durante la semana del 17 al 23 de mayo del 2021, que acaba de pasar, semana de cuarentena radical, tuvimos en el país 8.044 casos nuevos de COVID-19,
con un promedio de 1.149 casos nuevos y 1.110 recuperados por día. Es un promedio. Seguimos en la segunda ola del COVID, que comenzó la primera semana de marzo con la llegada al país de las variantes brasileras P1, P2, las variantes Bolsonaro. Cuando observamos un incremento del 6% de los casos en relación a la última semana de febrero. La segunda semana de marzo fue un incremento de 10%. La tercera semana del 42% en marzo, cuando empezó la segunda ola. La cuarta semana del 2%. Fue una variante extraña allí. La primera semana de abril, el incremento fue del 79% de los casos. A partir de la segunda semana de abril, se detiene el crecimiento de los casos y observamos una reducción del 7% de la semana anterior. En la tercera semana de abril fue la reducción del 5%. Ya empezamos paso a paso, con mucha prudencia, a controlar la segunda ola. En la cuarta semana de abril hubo un pequeño incremento del 0.1%. Llevamos esto con estadísticas y ciencia. En la quinta semana de abril el incremento fue del 3%. En la primera semana de mayo, mes en curso, observamos una reducción del 9%. La segunda semana de mayo 5% y oído, en esta tercera semana de mayo se incrementó en 8% los casos a la semana previa. Estamos viendo un incremento en el occidente del país. Los estados más afectados ahora son Zulia y Falcón. Ya voy a darle la palabra a nuestro ministro, el doctor Carlos Alvarado. Continúo con el informe oficial escrito. Si hacemos el análisis con la tasa de incidencia semanal, podemos observar que en la primera semana de abril fue el valor más alto, con 29 casos nuevos semanales por cada 100.000 habitantes. 29. Bajando a 27 la segunda semana de abril, a 25.4, la tercera a 25.5, la cuarta, 26 casos nuevos la quinta semana, 24 la primera semana de mayo, 23 la segunda semana de mayo, y esta semana que hoy termina, estamos a 24.6 casos por cada 100.000 habitantes. Es un promedio regular bajo, puedo decirlo. Cuando hemos visto y vemos todavía promedios muy altos en Brasil, en Colombia, promedios que superan los 200 casos por 100.000, mucho más alto, pues. Seguimos en una meseta alto de casos diarios. La primera y segunda semana de mayo observamos un descenso de casos, pero esta tercera semana hemos observado el aumento de los mismos. Es necesario fortalecer todas las medidas de prevención para lograr bajar en forma definitiva esta meseta y la curva, ¿no? Aquí está el número de casos, una estadística. Comparando los casos nuevos totales de esta semana con la anterior, los estados, ustedes que están en los estados, observamos un aumento de casos en dos entidades. Atención, por favor, el Zulia. Atención, Omar Prieto, Zulia. Falcón. Atención, Víctor Clar. Carabobo. Atención, La Cava. Nueva Esparta. Atención, Dante. Protector. Del Tamacuro. Miranda. Portuguesa. Anzoátegui. Trujillo. Mérida. Aragua y Amazonas. Este comportamiento confirma el desplazamiento de la nueva ola hacia el occidente, los estados andinos y los estados llaneros. Ahí tenemos que tomar medidas especiales, de distanciamiento, de cuidado, de desinfección, medidas especiales. Es muy importante. Los mayores crecimientos de esta semana están en los estados Zulia,
Falcón, Carabobo y Nueva Esparta. Bueno, el foco ahí. A atenderlo, pues, a atenderlo estos días y semanas que están por venir. También tengo que decir que en las dos entidades restantes hubo una disminución de casos. Estas entidades donde hubo disminución por los propios cuidados que se han tomado son Lara, La Guaira, Yaracuy, que eran las que más crecían hace 2 semanas, Sucre, Táchira, Cojedes, Monagas, Apure, Guárico, Caracas, que también crecía bastante, Bolívar y Barinas, en buena hora. Así que fíjense ustedes, aquí están los números. Si el promedio por 100.000 habitantes en Venezuela es 24.6 esta semana, fíjense los estados que tienen promedio más alto. Yaracuy, 113. La Guaira, 64. Viene disminuyendo, pero está alto. Del Tamacuro, 49. Apure, 45. Sucre, 40. Falcón, 38. Zulia, 34. Zulia, Mosca, pues. Podemos mantenerlo ahí, empezarlo a bajar otra vez el Zulia. Nueva Esparta, 30. Amazonas, 28. Mérida, 27. Y Carabobo, 26. Está todavía ahí en el promedio nacional Carabobo, pero creció de repente. La Cava, Mosca, pues. Todo el mundo Mosca. Así que esta semana vamos a la semana de flexibilización, ¿verdad? Yo quisiera que nuestro ministro del Poder Popular para la Salud también le haga una buena reflexión. Tengo que anunciar, y me tomo un poquito de agua para hacer un buen anuncio. Tengo que anunciar que esta semana arranca una nueva fase de la vacunación nacional. Llegaron en estos días 1.300.000 nuevas vacunas para los venezolanos y venezolanas directo de China. 1.300.000. Ya vamos nosotros escalando en la llegada de vacunas en esta semana, en las semanas que están por venir, iremos informando. Y con todas esas vacunas ya se ha preparado un plan que arranca mañana de aceleración de la vacunación. Me gustaría que en sus reflexiones, en su información, el ministro del Poder Popular para la Salud le explique a nuestro pueblo cómo vamos a mejorar, ampliar y escalar el plan de vacunación con estas 1.300.000 nuevas vacunas que llegan a Venezuela. Y así vamos a seguir avanzando, con gran esperanza de que los meses de junio, julio y agosto nosotros avancemos en el plan de vacunación de una manera definitiva y con los cuidados, combinando los cuidados de nuestro pueblo, el 7+7, combinando los tratamientos con una vacunación ya masiva. Entre los meses de junio, julio y agosto nosotros podamos estar entrando en los últimos meses del año 2021 en meses ya de liberación de la vida social, de la vida familiar, de la vida económica. Es un sueño que tengo, una motivación que tengo por dentro. Y además la planificación lo vamos a lograr, se los digo con certeza. Cuando yo les digo algo es porque lo hemos planificado, lo hemos proyectado, lo hemos asegurado. Y los meses de junio, julio y agosto van a ser meses de ofensiva en la vacunación, de cuidados con el 7+7, pensando en el último cuatrimestre de este año, pensando en septiembre, octubre, noviembre y pensando en diciembre. Diciembre feliz, en paz con Cristo Redentor, con la familia. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Vamos, por favor, ministro. Sí, gracias, presidente. Sí, bueno, ratificando lo que usted señalaba, esta segunda ola que comenzó en el mes de marzo, pues viene trasladándose en 2 vías. Una, desde Brasil, que es por la vía donde entró principalmente las variantes, y la otra es por el centro de la ciudad, por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Esas fueron las 2 vías de ingreso de las variantes brasileras que generaron esta segunda ola en Venezuela, con un comportamiento de ola
desde Brasil, desde el sur, todo Oriente, luego centro también, nació en las dos partes y en este momento viene desplazándose hacia Occidente, hacia los llanos y hacia los estados andinos. Así que nos lo hemos comentado en la Comisión Presidencial, en nuestras reuniones diarias, y alertando a las autoridades únicas de salud, a los gobernadores y gobernadoras de estas entidades, la preparación, la identificación, observar diariamente qué está pasando con el porcentaje de ocupación de camas, los insumos que tenemos, el porcentaje de casos positivos en relación al número total de pruebas. Esas variables nos permiten identificar dónde estamos creciendo para de manera inmediata tomar medidas y evitar el colapso del sistema de salud. Y bueno, y hasta ahora hemos logrado, con algunas dificultades en algunos estados, pero hemos logrado mantener el porcentaje de ocupación suficiente para los nuevos casos que vienen apareciendo y, por supuesto, fortaleciendo en aquellas entidades donde ha sido necesario. Con el tema de la vacunación, presidente, como usted bien lo señala, la vacunación de 1.300.000. Correcto, sí. Con estas nuevas vacunas que llegaron recientemente, nosotros, vamos a ampliar lo que ya veníamos haciendo. ¿Qué veníamos haciendo? Inicialmente, por instrucciones suyas y de la Comisión Presidencial, arrancamos con el personal de salud. El personal de salud ya tiene un porcentaje bien elevado, más del 90% de los trabajadores y las trabajadoras de salud han recibido la vacuna y es una buena noticia para el país. Luego comenzamos a vacunar a los adultos y a las adultas mayores de 60 años con 2 o más enfermedades y progresivamente hemos incorporado a otros sectores, que es lo que queremos hacer con este nuevo lote de vacunas que llegaron, a las personas menores de 60 años con 2 o más enfermedades, que son los que generalmente tienden a complicarse cuando adquieren la enfermedad. Entonces, por allí es una buena parte de esas vacunas que están llegando, y también aquellos trabajadores y trabajadoras del área de servicios y trabajadores sociales que no paran durante la cuarentena, que cuando tenemos la semana de cuarentena, pues siguen trabajando porque son áreas de servicio permanente, son trabajadores expuestos. Entonces, esos son los grupos poblacionales que estamos en este momento priorizando para completar su proceso de vacunación. Por ejemplo, presidente, que es bien importante, nuestros pacientes renales que tienden a complicarse muy frecuentemente cuando adquieren la enfermedad, es un grupo priorizado. Queremos vacunar a todos los pacientes renales del país, ya tenemos las vacunas suficientes para eso. Comenzar a vacunar a las personas que viven con VIH, que también tienden a complicarse cuando adquieren la enfermedad, así como personas que tienen enfermedades que comprometen su inmunidad. Por allí estamos arrancando para ir atendiendo a los más susceptibles y progresivamente avanzar, a medida que vayan llegando las vacunas, a un plan masivo de vacunación, presidente, que próximamente le vamos a presentar. Oye, excelente, vale. De verdad, buenas noticias. De verdad, qué feliz nos hace poder apoyar, ayudar a los más necesitados, de verdad. En este caso del COVID-19, cuidarnos. Y con la vacuna, proteger. Siempre me gusta, aquí está, fíjense ustedes, está diciendo, vamos a terminar todo el 100% del personal de salud ya, personal de la educación y las personas con alguna enfermedad. En este caso, fíjate, los pacientes VIH, los pacientes renales que tienen tratamientos de los riñones y otros más, es importante, muy importante. Buenas noticias y además, prepararnos para esa ofensiva de junio, julio, agosto que no falle. Cuando vayan llegando varios millones de vacunas que estamos ya contactadas, contratadas y proyectadas, vayan llegando 1, 2, 3, 4, 5, 6 millones, va directo a la población. Es muy importante esto, poder nosotros proteger a nuestro pueblo. Pero también me gusta decir lo siguiente, porque yo veo mucha televisión mundial, es parte de mi trabajo, ver la televisión mundial, y se está cometiendo un error en el mundo. Nosotros en el transcurso de estos 14, 15 meses de la pandemia, hemos alertado en el mundo varias veces algunos errores que se cometen. Un error es mandar a quitar la mascarilla a los vacunados. Todo el mundo debe saber que todas las vacunas que existen en el mundo son experimentales. Están dando buenos resultados para proteger el cuerpo, pero no evitan que uno se enferme. Un vacunado, con su vacuna completa,
y que le haya prestado la vacuna puede contraer la enfermedad y además la transmite. Esto hay que decirlo porque comienza en el mundo una cosa loca, chica. Yo he estado viendo juegos de básquet de la NBA, están en las semifinales. En las semifinales de la NBA, yo hago mi jueguito de básquet. Ahí va los Warriors con LeBron James, allí. La gran esperanza, yo voy por los Warriors con LeBron James. Y están los Nets de Brooklyn, que tienen un trabuco. A James Harden, a Kevin Durant y a Irving. Super equipo. Super equipo. Pero bueno, también hay otros equipos de gran poder como Milwaukee, que ganó ayer en la noche. Y veo también Grandes Ligas. Me gusta el béisbol, soy beisbolista de toda la vida. Y me sorprende, Delcy. Hay público ya, cosa que es correcto. Pero todo el público sin mascarilla. Todo el público de la NBA, de las Grandes Ligas, sin mascarilla. Y se ha dado la orden que todo el que se vacunó se quite la mascarilla. Es un error. En esta etapa es un error. Porque la vacuna lo que previene es que la enfermedad no te mate, no te agrave. Crea memoria en las células que defienden el cuerpo y cuando te contagian, si estás vacunado, el cuerpo reacciona con esa memoria y tiene la defensa, la inmunología para enfrentar la enfermedad. Trato de explicar lo más sencillo posible. Es un error quitarse la mascarilla, es un error dejar de cuidarse. No, cuando estás vacunado ya completo, debes sentir la felicidad de que estás más protegido. Pero todavía no existe la vacuna que crea la inmunidad total. Porque entonces un vacunado, la gran mayoría de los vacunados, si les pega la enfermedad son asintomáticos. Puede ser que ni se den cuenta, pero pueden transmitir la enfermedad y pueden ir a su casa y enfermar a los que no están vacunados. Solamente porque se quitaron la mascarilla. Es un error. Es un error. Esto se está debatiendo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos dieron la orden de quitarse la mascarilla. No cantemos victoria. Sin lugar a duda, vacunar toda la población. Nosotros entre junio, julio, agosto y septiembre vamos a vacunar, nuestra meta es 70% de la población. Y después en el año completar el 100%. Y después, en los meses del próximo año, tendremos que revacunar la población. Porque las vacunas que existen, de acuerdo a la que sea, cualquier marca, protegen por 6 meses a 1 año. Y algunas vacunas dicen que pudieran proteger 1 año y medio o 2 años, pero todo es experimental. Se dan cuenta que tenemos que cuidarnos. Y es tan sencillo, ¿vale? Y vivimos tan sanos. Yo siempre eso hablo con Cilia. Esta forma de vida, de cuidarnos en pandemia, es tan sana. Su tapaboca, pero ¿qué le cuesta ponérselo? ¿Ah? Entonces, bueno, que nadie se llame engaño. Yo tengo gran esperanza, de verdad, se lo he dicho al equipo de salud, a la vicepresidenta, al ministro de Salud. Tengo una gran esperanza en que la ciencia logre, a finalizar este año, las vacunas que inmunicen el cuerpo completo. Para nosotros poder 2022, 2023, ya recuperar completamente la libertad de la vida normal que tanto amamos, que tanto anhelamos. Así que hay que cuidarse, vamos al plan de vacunación que hemos anunciado. Ya anuncié, ha llegado en los días que acaban de pasar 1.300.000 nuevas vacunas. Y con ese 1.300.000, bueno, vamos a inyectar a todas las personas que tengan alguna comorbilidad. Y además estamos a la espera ahora, estas semanas de mayo y el mes de junio y julio, de millones de vacunas que iremos informando en su momento, También cómo va la vacunación de las Américas. Aquí tengo el video de cómo va la vacunación de los niños, de las niñas,
totalmente gratuitas, garantizadas por el gobierno bolivariano. ¿Tenemos el video? Bueno, fíjense ustedes cómo va esto, adelante. Fíjense ustedes cómo va. Ustedes cómo va. Ustedes cómo va. Ustedes cómo va. Es un beneficio para la comunidad y para los que tenemos hijos, ya que en los consultorios privados es una vacuna para cada uno de ellos demasiado costosa. Y aquí es totalmente gratis gracias a este gobierno. Me parece una buena jornada lo que están haciendo. Le doy gracias por las instituciones del gobierno por esta jornada que están logrando. Le doy gracias a mi presidente Nicolás Maduro porque la vacunación fue extraordinariamente bien. Me parece que, bueno, estamos apoyándolo a todos los niños para que sean vacunados los representantes, que vengan a vacunar a sus niños, es una protección para ellos y para todos nosotros. Les agradezco que por favor que se aboquen al llamado que está dando nuestro presidente Nicolás Maduro para que inyecten a todos los bebés y a todos los niños de nuestra Venezuela. Excelente, pues, la vacunación de las Américas, doctor Alvarado. Hemos estado precisamente, nosotros la ampliamos todo el mes de mayo. En la vacunación de las Américas dura una semana. Nosotros siempre la ampliamos para la facilidad, ¿no? ¿Qué dice el doctor? Sí, presidente, efectivamente la semana de vacunación de las Américas, así la llama la Organización Panamericana de la Salud, pues es una semana donde fundamentalmente se llama la atención a la gente para que lleve a vacunar a sus niños, pero efectivamente, presidente, y es el concepto que debemos de transmitirle a todos a nuestra población, es que la vacunación es una acción permanente en los servicios de salud, no solamente en la semana o el mes de vacunación, sino un tema permanente. Lo que queremos nosotros es con esta jornada de vacunación es perder un poco, ganar un poco el tiempo perdido con la pérdida de oportunidades de vacunación durante la pandemia, ganar ese espacio necesario para aumentar la vacunación de nuestras niñas y nuestros niños, pero además llamar la atención que esta es una jornada permanente. Importantísimo recordar que la única manera de prevenir enfermedades cuyas vacunas tienen muchísimos años ya y ya de manera probada, pues previenen completamente las enfermedades, es garantizar esta vacunación. En esta jornada, presidente, estamos llegando en promedio al 20% de vacunación, que es un porcentaje bajo. Tenemos que estimular a nuestros padres, las madres, a los abuelos, a las tías, a llevar a los niños y las niñas a vacunar. ¿Sí? Que nosotros tenemos una campaña intensiva de estímulo a todas las madres y a toda la familia a llevar a los niños y a las niñas a vacunar para lograr la meta de vacunación de todos nuestros niños. Correcto, es muy importante, por eso quería hacer referencia, vamos a correr durante toda esta semana, vamos a las redes sociales, en las redes sociales vamos a trabajar Alfred Nazaret Márquez, para informar, motivar a la población, que la población esté bien informada, para que lleve a los niños, a las niñas a vacunarse, todos a vacunarse. Todo esto lo garantizamos, bueno, con nuestras alianzas con el sistema de Naciones Unidas, con los recursos del país, pariendo, sí, pariendo, resolviendo, también, sí, resolviendo. Y la salud es sagrada. En revolución, la salud es sagrada y debemos avanzar en la recuperación y expansión de todos los servicios de salud del país. Eso es una línea permanente. Vigilar esa línea, apoyar a gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, protectores, apoyar al pueblo, al poder popular, para recuperar todos los ambulatorios, recuperar todos los CDI, 100% ambulatorios, 100% CDI, recuperar todos los hospitales. Le aprobó unos recursitos por ahí a la vicepresidenta de la República hoy, unos recursitos para entrarle aún más a los hospitales, sabiendo que no podemos bajar la guardia ni un segundo. No podemos bajar la guardia, pero ni un segundo, en la batalla contra el COVID. Yo les digo a ustedes, ya despidiendo esta transmisión,
Van a ser las 7 de la noche. Van a ser las 7 de la noche de este domingo, ¿no? 23 de mayo. Están conmemorando los 22 años del aló presidente, un domingo. Yo les digo, no se rindan, por favor. No se cansen. Quien se rinde, pierde. Quien se cansa, pierde. Se lo digo a todos los venezolanos, mira, le dedico tiempo todos los días. La vicepresidenta Delcy, el cerebrito de la revolución, mejor conocida como Cerebrito. El ministro de Salud, todo su equipo, el Estado Mayor contra el COVID, las brigadas de médicos y médicas, los médicos integrales comunitarios, los estudiantes de medicina, la misión Barrio Adentro 100%, la misión médica cubana. ¿Cuánto le dedican a la prevención, a la educación, a la atención? Prevención, educación, atención. No cansarnos, ¿vale? El método de Venezuela del 7+7 es el método correcto. Estoy totalmente seguro de eso. Combinar las cuarentenas radicales haciendo un esfuerzo con la flexibilización. Si la cuarentena tiene que radicalizarse en un estado, tomamos las medidas y entonces la cuarentena se garantiza. La flexibilización también permite, bueno, que la economía se mueva, las actividades sociales. En la flexibilización los muchachos de las escuelas con sus padres y madres o sus representantes, y los muchachos y muchachas de los liceos y de las universidades van a actividades semipresenciales, a recibir tareas, a revisar tareas, a revisar programas educativos, a tener interrelación con los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras. Yo diría, de verdad, lo digo con felicidad y orgullo a la vez, el método 7+7 venezolano es el método perfecto para transitar la pandemia del COVID en las condiciones en que estamos, la humanidad. Lo creo de verdad. El método de Viva la Pepa, de que cada quien haga lo que le dé la gana, no, lo que hace es la locura de Brasil, Estados Unidos, Colombia. El método de que el gobierno no cuida al pueblo, no, ese método no es. O el método al revés, de hacerlo obligatorio, las cosas, estado de sitio, toque de queda, obligatorio, tampoco. El método es conciencia, unión nacional, juntar los corazones, tener mucha conciencia. Por eso le digo, el que se cansa, pierde. El que se descuida y se afloja, pierde. El que se rinde, pierde. No se cansen. No se aflojen. No se rindan. Mantengamos la perseverancia. Con alegría, siempre con alegría. Todo hagámoslo con alegría. Todo ofrendémoselo a Dios Padre, Creador del cielo y la tierra. Todo que nuestro trabajo sea una ofrenda para Él. Oh Dios, Creador del cielo y la tierra. Todo vamos a ofrecerlo como ofrenda a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros somos cristianos de a pie, cristianos de verdad. Los cristianos de las catacumbas somos nosotros, el pueblo de Cristo. Somos el pueblo de Cristo. En nombre de Dios, en nombre de Cristo, en nombre del pueblo, sigamos cuidándonos. No se cansen, no se rindan, no se aflojen y sigamos todos los días unidos construyendo la patria amada de nuestros hijos, hijas, nietos y nietos. Nuestra amada patria Venezuela. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Feliz domingo. Feliz semana de flexibilización. Y a todos y a todas les digo desde mi corazón, Venezuela sí se puede. Venezuela hasta
hasta la victoria siempre. Venceremos, que Dios los bendiga, que viva la patria. Gracias.